En estos días estamos todos los guatemaltecos presenciando una, disculpen, pero aquí tenemos un problema técnico que ya está resuelto. En estos días los guatemaltecos estamos presenciando una confrontación, una acción en contra de lo que es la reconciliación nacional y unas discusiones que a mi criterio es necesario que las interpretemos y que las analicemos. Sobre todo quiero hablarle a la juventud guatemalteca, porque gran parte de la gente que ya tiene edad, que vivió el conflicto que se dio en el país, tiene una idea de lo que pasó en Guatemala. Pero la gente que ha nacido, la juventud que hoy tienen hasta 30, 35 años, poco sabe de los que vivimos, quienes fuimos víctimas de ese conflicto. Un conflicto que dejó mucho dolor en el país, y el que gracias a Dios se superó con mucho esfuerzo. Conversando con Monseñor Gerardi, en una ocasión él me decía: mire Jorge, la reconciliación es fundamental, pero no podemos olvidar todos los atropellos que han habido, pero no los podemos llevar a los tribunales, decía yo, Monseñor, y él decía: estoy de acuerdo. Pero debe haber una memoria histórica que deje constatado lo que en el país pasó, para que la juventud conozca de esa historia, para que las futuras generaciones conozcan de esa historia y nunca más nuestro país vuelva a caer en lo mismo. Quiero decirles a ustedes que sin reconciliación, sin una armonía social, es materialmente imposible conseguir la paz social. No existe forma de que, si no existen normas de armonía, de coexistencia, si no hay formas de resolver los conflictos para que los conflictos no hagan permanentemente crisis, no es posible vivir. La reconciliación es fundamental para la paz social, la reconciliación es fundamental para el desarrollo, la reconciliación es fundamental para el progreso. Me preocupa que ahora una discusión que se está dando con respecto a una ley se quiera satanizar el término de la reconciliación. Eso, señores, no se vale. Hacer eso es un crimen. Guatemala necesita reconciliarse. No podemos darnos el lujo de estar trayendo a la mesa conflictos viejos que nos enfrentaron y que causaron muchísima muerte en el país. A las juventudes yo les quiero decir que la confrontación que en el país se dio no nos dejó amargados única y exclusivamente por las muertes, no. Nos dejó también por la cantidad de desaparecidos, gente que por años quedó esperando que algún pariente regresara y nunca regresó, por las viudas que se generaron en las áreas de conflicto, por los huérfanos que quedaron muchos de ellos sin padre y sin madre, por los desplazados, gente que tenía que abandonar sus casas e irse a la montaña a vivir en condiciones infrahumanas con toda su familia. Morían, a mí me tocó ver en el año 1983 niños muriendo en la parte norte de Alta Verapaz. ¿Por qué? Porque tenían que haber dejado sus casas, fueron a las montañas a vivir en forma inhóspita, alejándose de la violencia. Yo que vi eso, no quiero volverlo a ver en mi país. Me recuerdo que en un momento, cuando ya se tenían los campos de refugiados, me tocó visitar uno de esos campos.
y tenían en un pick-up colgada un cuarto de un ternero que habían destazado. Y la gente estaba con pedazos de trastes esperando que les entregaran un pedazo de carne. Cuando el oficial que iba a cortar la carne, las moscas se separaban, ponían la carne sobre el plato e inmediatamente las moscas regresaban. En esa ocasión, en el helicóptero en que yo me desplazaba, me lo pidieron para llevar a un niño a Cobán y el niño no aguantó el viaje y murió en el trayecto. Todas estas acciones dantescas de llegar a aldeas en donde lo único que quedaba a veces era la estructura de la iglesia o la estructura del mercado. ¿Qué guatemalteco quiere volver a vivir eso? Solo los infelices que tienen mentes enfermas, que no vivieron esa miseria, que no fueron víctimas de todo ese conflicto que se dio en el país entre partes. Eso yo no lo quiero volver a ver en mi país. Por eso es que nosotros trabajamos por la reconciliación. Y yo pongo ahora estas 3 fotos aquí en pantalla, porque son fotos que realmente marcan un ícono de lo que fue la reconciliación en Guatemala. Créame que la reconciliación no fue fácil en el país. La reconciliación fue difícil, porque era un conflicto de más de 30 años, que había enfrentado hermanos contra hermanos, primos contra hermanos, todas las familias en una u otra forma quedaron afectadas por el conflicto. ¿Cómo empezó ese conflicto? ¿Quieren ustedes saberlo? Ese conflicto no fue un conflicto ideológico, como algunos pretenden decir. Ese fue un conflicto que empezó dentro del ejército de Guatemala. ¿Por qué? Porque un gobierno de turno, en un acto de irresponsabilidad y corrupción, prestó o negoció con el gobierno de los Estados Unidos unas tierras cercas a Retauleu, que se llamaba Finkelbetia, para ahí usarlo como base para capacitar a la gente que iba a ir a la invasión de cochinos en Cuba. Eso causó dentro del ejército malestar y hubo oficiales del ejército que se manifestaron abiertamente en contra de que se utilizara el territorio nacional de Guatemala para patrocinar una invasión. Obviamente quienes participaron en ese negocio hicieron mucha plata, pero nos dejaron envueltos en una guerra increíble, de la cual no hay forma que 50 años después salgamos de ella. Quiero decirles a ustedes que esos 3 oficiales del ejército que se levantaron en un principio fue el oficial Turcios Lima, el oficial John Sosa y el oficial Alejandro de León. Después se politizaron, después se ideologizaron, porque recibieron al apoyo externo. Pero en realidad en un principio fue protestar. ¿Por qué? Fue protestar por algo que a ellos no les parecía correcto. Fue el propio ejército el que inicia en el movimiento 13 de noviembre este problema. Nosotros ya con este conflicto transformado en un conflicto ideológico, entonces nos vimos envueltos en una serie de confrontaciones. Esas confrontaciones fueron las que causaron todo ese malestar, todas esas muertes, toda esa injusticia en el país. Entonces, esto se generaliza, jóvenes, en todo Centroamérica. Se generaliza en El Salvador, se generaliza en Nicaragua, malestar en Honduras y problemas incipientes en Costa Rica. Centroamérica rompe sus mecanismos de integración por la confrontación ideológica. Este era un problema que ya tendía a irse fuera de los confines del ámbito centroamericano, y entonces se forma una comisión que se le llamó el Grupo Contadora. Este grupo se forma en el año 1983
y lo integra Colombia, México, Panamá y Venezuela. Y le ponen contadora porque su primera reunión se lleva a cabo aquí precisamente en Panamá, en las islas de Contadora. Esto tuvo un desarrollo y empezó a fomentar un diálogo en Centroamérica. Un diálogo que, si bien es cierto, rompió algunos témpanos de hielo, no hizo posible que los centroamericanos pudiéramos tener algún tipo de acercamiento. Y ahí surge realmente el proceso de Esquipulas. Es decir, gracias al grupo de Contadora que nos vino a incentivar a que nos pusiéramos de acuerdo, pero como buenos centroamericanos, por nuestra idiosincrasia, decidimos que era mejor que nosotros encontráramos sin el tutelaje esos caminos. Y así surge el grupo de Esquipulas. Y ahí es donde hay que reconocerle y hay que darle mérito a quien lo tiene, que en este caso es el expresidente Vinicio Cerezo. Que el expresidente Vinicio Cerezo toma la iniciativa del grupo de Esquipulas, y en el año 1986 y 87 se empiezan a establecer algunos procedimientos para lo que ellos llamaron la búsqueda de la paz firme y duradera dentro del marco de los acuerdos de Esquipulas. Después vimos cómo eso se politiza y le dan a Oscar Arias el premio Nobel, cuando en realidad, y en honor a la verdad, el que se lo merecía era Vinicio Cerezo, que era el que había puesto todo su entusiasmo y toda su capacidad para lograr esto. Como resultado de este diálogo de la paz, se crea la famosa Comisión Nacional de Reconciliación, que ustedes la ven en la foto, al lado de los presidentes de Centroamérica que crearon los acuerdos de Esquipulas, que fue Daniel Ortega, los firmantes, José Arjona de Honduras, Vinicio Cerezo de Guatemala, Oscar Arias de Costa Rica y Napoleón Duarte de El Salvador. Después se crea la Comisión Nacional de Reconciliación, en donde grupos del país, gobierno, partidos políticos de oposición, ciudadanos notables e Iglesia Católica decide por parte del grupo de Esquipulas que se formara una comisión para impulsar la reconciliación nacional. Y en esa comisión estaba el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, estaba Monseñor Juan Gerardi, ambos de gran recordatoria y grandes méritos, que nunca se les hizo justicia en vida. La periodista Teresa Arco, otra gran mujer que dedicó su vida a la reconciliación, a quien le habían matado a su esposo. Y ella a veces me decía a mí, uno de estos puede haber participado en el asesinato de Chilolo, como le decían. Pero Jorge, olvidemos todo eso. ¿Para qué? Para traer paz al país. Ese era el espíritu de la Comisión de Reconciliación. Con Mario Permo también, con Roberto Carpio Nicol, que era vicepresidente, con Polo Sandoval, que era ministro de Agricultura, con el coronel Francisco Luis Guardío, que lo que merecería es que estuviera su nombre inscrito en una lápida de honor y no estar humillado por mentiras en una cárcel como está actualmente. Y su servidor, que estas mafias que nunca han querido la paz y que han explotado el país, lo tienen perseguido por más de 27 años. Esta era la Comisión Nacional de Reconciliación. Mario Permut, Francisco Luis Gordillo, Roberto Carpio y yo somos los que quedamos vivos. Todos los demás ya no están con nosotros. En el campo de la reconciliación, el esfuerzo fue grande. Cuando empezamos con el diálogo, cuando empezamos a requerir que los guatemaltecos que estaban en el exilio, perseguidos, volvieran, se incorporaran en procesos de diálogo, fuimos insultados y amenazados. Cuando viajamos para el primer acuerdo de paz que se firma en Oslo, Mario Permut y yo, me acuerdo que nos llamaban, a mí me llamaban para mentarme la madre, para decirme que sí íbamos a entregar el país. Nadie pensaba entregar el país. Lo que queríamos era parar el conflicto.
lo que queríamos poder encontrar caminos de entendimiento para que la paz social llegara y para que pudiéramos hablar entre hermanos en un lenguaje diferente, que no fuera el tartajear de las ametralladoras. Señores, se firma en el año 1990 el Acuerdo de Oslo. Era tal la presión que había sobre el gobierno de Cerezo que el propio presidente Cerezo me pidió que me esperaran regresar a Guatemala hasta que oficiales del ejército pudieran hablar conmigo, porque temían que pudiera haber cualquier atentado contra mi persona. Así se hizo la paz en Guatemala, así luchamos todos por eso. Vinicio Aguilar, que había sido embajador de Guatemala en España, que había propiciado unas conversaciones de paz, había sido asesinado. La lucha era fuerte, la gente, no todos estaban de acuerdo con la paz, pero luchamos por la reconciliación. Hoy vienen, y los que no lucharon por la reconciliación, los que hicieron todo lo posible por aprovechar el conflicto, hoy son los grandes patrocinadores del conflicto. Hoy nosotros nos damos cuenta con ONGs pagadas con financiamiento exterior por organizaciones que necesitan justificar lo que están haciendo ante sus donantes, hacen que esa guerra continúe. ¿Por qué? Los guatemaltecos no podemos seguir prestando comidígoras nuestro patio para un campo de confrontación. Nosotros necesitamos podernos entender, poder hablar civilizadamente. La confrontación como una estrategia política malamente introducida en el país en su máxima expresión por Iván Velázquez y por Latel Maldana, eso no es correcto. Haber convertido los tribunales de justicia en patios de confrontación, eso no es correcto. Haber politizado la justicia, ¿para qué? Para poder lograr prebendas y posicionamientos políticos, eso no es correcto. Nosotros ya pasamos esa época de la confrontación, pero desgraciadamente una falsa izquierda, una izquierda rosada, una gente oportunista y ganadora de plata es la que nos tiene metidos en una confrontación que los guatemaltecos ya no queremos y rechazamos con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Las izquierdas rosadas manipulan los tribunales, se manipulan los conceptos, no importa quién la debe, lo importante es quién la va a pagar. ¿A dónde vamos con eso? A un sistema de confrontación en lugar de un sistema de reconciliación. Hoy, ¿qué ha pasado con la confrontación? Démonos cuenta, nos quedamos sin partidos políticos, nos quedamos sin sindicatos, nos quedamos sin los órganos de intermediación en nuestra sociedad. Hoy cada quien hace lo que se le da la gana. Ahora nos estamos dando cuenta que posiblemente una magistrada pueda ser la gran electora para manipular todo el proceso político. Ahora ya no es de ir y competir en las calles a través de discursos y a través de la presentación del pensamiento político y de las ideologías. Ahora no, ahora es quién puede lograr inhabilitar a otro candidato. ¿A qué hora esta gente nos dejó introducida una nueva forma de lucha que nos está devastando, que ha corrompido totalmente, tiene corrupto todo el sistema de justicia y tiene nuestro país sin esperanza? Guatemala necesita la reconciliación y el término de reconciliación jamás puede ser prostituido, jamás puede ser menospreciado, porque la reconciliación es vital para que los guatemaltecos podamos vivir en paz. Seguir con una guerra en los tribunales es injusto. Seguir con las persecuciones como las que han tenido contra mí es inmoral e injusto. Seguir tratando
de quitar los méritos a la gente que se esforzó callada y abnegadamente por los procesos de paz es injusto. Hoy merece en nuestro país, lamentablemente, mucho más prestigio quien fomenta el conflicto que aquellos que en un momento dado tratamos y expusimos nuestras vidas por resolver ese conflicto. Guatemala necesita recuperar sus instituciones. Guatemala necesita recuperar la credibilidad en sus personas, en sus políticos, en sus empresarios, en sus líderes religiosos, en todos aquellos que en una u otra parte ejercen autoridad moral en el país. Si nosotros queremos futuro, tenemos que decir sí a la reconciliación y no a la confrontación. Para eso está el intelecto, para que podamos encontrar formas de resolver nuestros conflictos a través del diálogo y de los entendimientos. Guatemala es un patio donde debería florecer la paz y la reconciliación, y no el rencor, la amargura y la confrontación. Que Dios nos ayude para lograrlo. Muchas gracias.